Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en que los periodistas son los invitados y conversamos sobre los hechos que han marcado la actualidad de la semana. Hoy hablamos del decreto de muerte cruzada en Ecuador, de la gira internacional de Volodymyr Zelensky, de los derechos LGBTIQ+ en el continente americano y de la polémica desatada por la apertura del Festival de Cannes con una película protagonizada por Johnny Depp. Acompáñenos con sus opiniones, comentarios y preguntas en nuestras redes sociales, @France24_ES, numeral Una Semana en el Mundo. Empezamos ahora saludando a nuestros invitados. Y es que desde Quito contamos con Fabricio Vela, él es periodista de Radio Sonorama, portal Primera Plana y canal RTV. Fabricio, le saludo desde los estudios de France 24 en Bogotá. Le pregunto cómo termina la semana, con qué noticias. Una pregunta que puede parecer un poco obvia desde Ecuador, pero confirmemos. Hola, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Muy honrado de participar de este espacio. Bueno, no es una pregunta tan obvia porque seguramente desde el exterior se puede pensar que al momento hay un clima hostil en el Ecuador de inestabilidad, de protestas, y debo decirles que 2 días después de que el presidente Guillermo Lasso decretara la disolución del poder legislativo acá en el Ecuador, un hecho inédito que no tiene precedentes en la historia política ecuatoriana, no tenemos protestas. La asamblea está cerrada, la función legislativa está cerrada, acordonada por militares, pero no hay protestas, no hay un clima de hostilidad en las calles. El sector público está trabajando normalmente, al igual que el sector privado. Y digamos, la semana se cierra así, con algo de tranquilidad en medio de esta situación política atípica en el Ecuador. Fabricio, ahora volveremos con esta situación atípica en Ecuador, pero antes saludamos desde Madrid a Enrique Rodríguez, él es corresponsal en España de Blue Radio. Enrique, le pregunto a usted lo mismo, ¿qué temas lo han mantenido ocupado hasta este viernes? Bueno, pues el tema de Ecuador es uno de los temas de los que más se ha hablado aquí en España, seguramente porque, bueno, con toda seguridad porque en España hay una importante colonia ecuatoriana y eso hace que cualquier cosa que pase en Ecuador, máxime cuando es una cosa como esta que está generando pues esa tensión política y esa sensación de inestabilidad que parece que acompaña siempre a los gobiernos de Ecuador, pues se sigue con mucho interés. Evidentemente hablaremos de otros temas, se sigue hablando aquí en Europa de la guerra de Ucrania y de otras muchas cosas, pero lo que está pasando en Ecuador sí hay una sensación de no entender muy bien qué es lo que está pasando, esa especie de maniobra que ha tomado el presidente de Ecuador, pero sobre todo la pregunta que se hacen hoy los periódicos aquí en España es ¿a quién va a beneficiar esta maniobra? Si va a beneficiar a quien convoca elecciones o si, por ejemplo, la izquierda de Rafael Correa a través de su partido, de sus satélites, va a verse beneficiada con motivo de esta decisión que ha tomado el presidente Lasso. Bueno, pues ahora vamos a intentar entender exactamente lo que está sucediendo en Ecuador, pero antes vamos con un breve contexto sobre lo que pasó el pasado miércoles 17 de mayo, cuando el presidente Guillermo Lasso decretó la llamada muerte cruzada, un mecanismo que reposa en el artículo 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. De este modo, Lasso evitó un juicio político en su contra por supuesta malversación. Fabricio, empiezo por usted. ¿Se lo esperaba? Sí, debo ser categórico en esto. Sí estaba en el radar de el análisis y de los pronósticos de la política ecuatoriana la posibilidad de que el presidente Lasso decrete este mecanismo popularmente conocido como muerte cruzada, que es invocar la capacidad constitucional de disolver la función legislativa por una sola vez. Algo muy parecido, y lo pongo en contexto, a lo que ocurrió hace pocos meses en el Perú, aunque con diferencias sobre lo que dice la norma constitucional. En el Perú, Pedro Castillo hizo lo propio, digamos, rebasando los límites constitucionales. Lazo invoca el artículo 148 de la Constitución y disuelve la Asamblea señalando la causal de grave crisis política y conmoción interna. Hace ruido porque ocurre cuando se llevaba adelante el primer día del juicio político. Lazo había concurrido previamente a la Asamblea Nacional. Lazo, en una exposición de 49 minutos, se defendió de una acusación de supuesto peculado y al final de su intervención llamó al diálogo a la Asamblea, al Congreso ecuatoriano y a los legisladores. Les pidió de poner posiciones y trabajar juntos
por solucionar los graves problemas del Ecuador. Su llamado no tuvo eco, ciertamente, en el curso del debate del juicio político, y al día siguiente amanecemos muy temprano con la noticia de la disolución del Poder Legislativo. Eh, y la Asamblea ya no tuvo tiempo de votar, no tuvo tiempo de continuar con este proceso. El presidente adopta una decisión de un tema del cual se venía hablando desde octubre del año 2021. Por primera vez ya se habló de la muerte cruzada en octubre del año 2021 y sucesivamente en varios espacios de diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo se volvía a hablar de la aplicación de la denominada muerte cruzada. A mí en lo personal me sorprendió, más allá de estos antecedentes, porque el día martes, al final de la jornada, 10 de la noche, cuando se cerró esa jornada y quedaba un segundo día de debates y de deliberaciones de los congresistas, en el cálculo no había votos. O sea, era poco probable que se completen los 92 votos para proceder a la censura y destitución del presidente de la República. Entonces, con ese panorama, digamos, había salido del pronóstico inmediato que al día siguiente el presidente decrete la disolución de la Asamblea Nacional. Por eso mismo nos sorprendió justamente esta decisión del mandatario. Sí, Fabricio, y Lasso justificó su decisión, de hecho, en una entrevista con el diario El País, diciendo literalmente: he escogido gobernar 6 meses en el purgatorio en lugar de 2 años en el infierno, ¿no? A pesar de que reconocía eso, que quizás no había votos para llevar adelante ese juicio político. Enrique, le planteo lo mismo desde España. ¿Sorprendió esta decisión? Sí, claro, sorprende porque evidentemente el mecanismo aquí es completamente desconocido, no tiene una equiparación en la política española ni en la Constitución española, pero conociendo un poco la realidad de Ecuador sorprende por lo que estábamos comentando, porque es la primera vez que se invoca un mecanismo como este. Y desde luego, más allá de la legalidad que la tiene, y eso no parece que haya ningún cuestionamiento a ese respecto, lo que sí pone sobre la mesa es si esto no supone también una cierta debilidad institucional, porque cuando se está enfrentando a una suerte de juicio político, el mandatario del país puede usar esta estratagema para evitarlo. Evidentemente, eso lo que hace es que ese juicio político en la práctica sea impracticable, si se me permite la redundancia. Ahora bien, hay una cierta tranquilidad, por lo que nos estaban contando desde allá, desde Ecuador, hay una cierta tranquilidad sabiendo que no ha habido disturbios, que no parece que vaya a haber disturbios, pero evidentemente la sensación que hay aquí tal vez no sea confesada y evidentemente ni siquiera el gobierno español ni la diplomacia española se ha pronunciado en ese sentido. El temor es que se hable un periodo convulso en estos meses que le quedan al frente del país hasta que se convoquen las elecciones a Lasso. Quiero decir que esa sensación hay de que sí puede ser un momento convulso y cómo se van a celebrar esas elecciones. Y de nuevo, como señalaba antes, otra de las grandes cuestiones es a quién va a beneficiar esta medida. Si a Lasso le va a dar un beneficio electoral, si se lo va a dar a la oposición, a los partidos de izquierda. Son muchas incógnitas y bien es verdad que si bien la realidad latinoamericana siempre es poliédrica y a veces difícil de entender por los distintos que son las legislaciones y los sistemas constitucionales y presidenciales en Latinoamérica, este mecanismo lo es aún más porque, como decía al inicio, es un mecanismo que no tiene parangón en las legislaciones europeas. Sí, Enrique, y ahora abordaremos en un momento el panorama en el que llegarán estas elecciones anticipadas. Pero antes, Fabricio, le quiero preguntar precisamente por este periodo que se abre entre esta disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria, la realización, de hecho, de las nuevas elecciones que se prevén para el mes de agosto. En este tiempo, Lasso va a gobernar por decreto con la vigilancia de la Corte Constitucional. ¿Qué medidas se espera que él lleve a cabo en estos meses? La propia Constitución establece un ámbito muy cerrado para la emisión de los decretos leyes por parte del Ejecutivo. El presidente Lasso solamente puede gobernar emitiendo decretos leyes en materia económica previo el aval de la Corte Constitucional. De hecho, ya emitió el primero, que es una reforma tributaria para facilitar el retorno de las deducciones de gastos personales para el pago del impuesto a la renta, tema que fue eliminado en una reforma que él mismo propuso en el año 2021. Y se anuncia un segundo decreto que tiene que ver con el manejo de las zonas francas para los temas de comercio exterior.
En ambos casos, la Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado. Sobre el primer caso, ya fue enviado ese decreto ley a la Corte Constitucional, que no tiene un plazo específico para pronunciarse. Pero, por ejemplo, estaba pendiente en la Asamblea Nacional, a punto de ser aprobada una reforma a la Constitución para posibilitar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana de forma complementaria con la Policía Nacional. La Constitución solo permite que los militares puedan coexistir con la policía cuando hay estados de excepción o estados de emergencia. La idea era reformar la Constitución para que siempre, previas algunas condiciones, los militares puedan apoyar a la Policía Nacional. Esa reforma quedó allí. Estaba a punto de ser aprobada, pero no fue aprobada por la Asamblea. Y el presidente no la puede poner en vigencia porque eso rebasa su capacidad constitucional, por poner justamente este ejemplo. Entonces, habría que ver qué tipo de medidas toma el Ejecutivo en el ámbito económico. Han hablado de una reforma laboral. Esto podría eventualmente generar un calentamiento de calles si es que esa reforma laboral tiene algún tipo de afectación que pueda generar el descontento de los sindicatos y de los grupos sociales. Estamos también pendientes de los temas de la minería, por ejemplo, o del sector petrolero, que podrían provocar un calentamiento de calles por parte del movimiento indígena. Estos dos sectores, sindicatos e indígenas, están en una suerte de compás de espera. La CONAIE, que es el grupo indígena más grande del Ecuador, se va a reunir el próximo 25 de mayo para tomar decisiones. Los sindicatos igualmente están expectantes. Digamos esto como un panorama previo a lo que se podría generar en las próximas semanas, dependiendo de lo que resuelve el presidente Lasso en materia de decretos ejecutivos. Y precisamente en relación a esta espera por parte de grupos sociales como de la CONAIE, que usted bien mencionaba, Fabricio, sorprende quizás desde fuera que no haya habido protestas después de esta disolución de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se explica? Mi lectura sobre la ausencia de protestas es que hay una expectativa que se ha abierto en torno al desarrollo de las elecciones. Es decir, hoy en el Ecuador, anoche ya quedó en firme la disolución de la Asamblea con un fallo de la Corte Constitucional y al día de hoy el Consejo Nacional Electoral ya está adelantando lo que podría ser su calendario, que será confirmado entre el 23 y 24 de mayo, la próxima semana. O sea, la expectativa que hay es que las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. En 3 meses, más o menos el 20 de agosto, Ecuador irá a elecciones para elegir nuevo presidente y vicepresidente y nueva Asamblea Nacional. Mi lectura es esa. Mi lectura es que entramos en un compás de espera por la cercanía del proceso electoral. Sí, y ya nos quedamos sin mucho tiempo para abordar este tema, pero le traslado la pregunta a Enrique, precisamente, ¿qué diferencias se ven con lo sucedido en Perú el 7 de diciembre, cuando fue Pedro Castillo quien disolvió el Parlamento y ahí sí, después de su arresto, se desataron masivas protestas que duraron meses? Claro, esa es la diferencia fundamental aquí. Más allá de las particularidades políticas y legales de cada territorio, que, como insisto, son aquí a veces ajenas y desconocidas, lo que sí se mira con tranquilidad es precisamente eso. Es decir, el hecho de que no haya protestas. Eso no quiere decir, mejor lo sabe nuestro compañero en Ecuador, eso no quiere decir que no las vaya a ver en el futuro, pero evidentemente que haya esa tranquilidad, esa situación de tranquilidad, sí aporta, también valga la redundancia, algo de tranquilidad a quienes desde aquí observan el fenómeno. Insisto, la comunidad ecuatoriana es abundantísima, es una de las más importantes aquí en territorio español y en otros países europeos hay muchos representantes de Ecuador, puede ser por ejemplo el caso de Italia, y por eso se mira con muchísimo interés lo que está pasando. Bueno, Fabricio, Enrique, seguro tendremos muchos días para analizar cómo el país llega a estas elecciones anticipadas. Ahora les propongo que cambiemos de tema con otra cuestión que marca la actualidad de los últimos días, sino de los últimos meses. Y hablamos de la guerra en Ucrania, pero particularmente hablamos de que el presidente Volodymyr Zelensky se encuentra en plena gira internacional. Acaba de estar en Jeddah, en Arabia Saudita, para dirigirse a la Liga Árabe y se espera su participación en el G7 que se celebra en Hiroshima. Esto después de estar en los últimos días en Roma, en el Vaticano, en Berlín, en París y en Londres, en busca sobre todo de más armamento para su país. Salió del búnker y él lleva así su presencia internacional al máximo nivel, digamos. Les pregunto, como profesionales de la comunicación, empiezo por usted, Enrique, ¿cuál es la estrategia mediática de comunicación política detrás de estos movimientos?
Pues mira, por encima de todo, lo primero que se puede ver en esta estrategia, más allá de las reuniones que tenga, de dónde hable o con quién se vea, lo primero que deja claro Volodymyr Zelensky es que, si bien al principio nos parecía que no podía salir de Ucrania, que su vida corre peligro, y su vida siempre corre peligro, pero como que estaba encerrado en Ucrania, ya la sensación no es esa. Vemos que puede salir y entrar del país, no con normalidad, pero sí con facilidad. Y eso evidentemente tiene un enorme valor simbólico para Ucrania, pero también para Rusia, que evidentemente detrás de todo lo que está pasando en Ucrania hay un enorme fracaso militar por parte de Rusia, que presumía de tener el segundo ejército más importante del mundo y seguramente sea el segundo más numeroso o el tercero, pero evidentemente ha demostrado en muchos aspectos ser un cascarón vacío. Pero volviendo a Volodymyr Zelensky, su estrategia es evidente, es implicar de la mayor manera posible a la comunidad internacional. Su viaje a hablar con la Liga Árabe, de hecho, decirle al presidente sirio, Bashar al-Assad, no decírselo directamente, pero sí de manera indirecta en el discurso que pronunció, que ya estaba bien de apoyar a Rusia, en clara referencia a él, y sus encuentros del pasado fin de semana. El más fructífero seguramente fue esta misma semana con el primer ministro británico, con Rishi Sunak. De allí sacó un importante paquete de mejora de armamentos, lo que no ha logrado con estos viajes ni con sus reuniones, y no parece que lo vaya a obtener a la reunión del G7, es una de las cosas que lleva ansiando desde casi el inicio de esta guerra, que es apoyo militar en forma de aeronaves. Eso por el momento no lo ha conseguido. Ha conseguido sistemas de misiles que están funcionando francamente bien en Ucrania, sistemas de drones, sistemas de artillería, pero no ha logrado que Occidente se preste a darle aeronaves por motivos varios. Seguramente el primero de ellos es el gran coste que tienen esos elementos y el entrenamiento que necesitarían los pilotos ucranianos. Sí, Enrique, precisamente esta es la siguiente cuestión que quería abordar, y Fabricio, le invito a que plantee su opinión al respecto, y es que hace instantes se ha conocido en el marco de esta cumbre del G7 que Estados Unidos finalmente acepta entrenar pilotos ucranianos en el uso de los caza, de estos aviones de combate F-16 que tanto solicita Zelensky con estas frases de aviones para Ucrania, alas para la libertad. Sin embargo, de momento, tal y como publicaba el New York Times, como decíamos, a raíz de esta noticia, se desconoce qué país va a proveer finalmente estos aviones de combate, y es que la OTAN teme una escalada y ser un poco visto como cobeligerante en el conflicto. ¿Cómo se espera que Rusia reaccione a esta noticia? Hay que recordar que este conflicto ya data de más de un año, ¿no? Y cuando comienza el conflicto hubo sectores y gente especializada que vaticinaba que esto podría desembocar en una conflagración muchísimo más grande, una conflagración planetaria, lo que felizmente no ha ocurrido. Pero permítame añadir a esta conversación algo que en su momento fue noticia aquí en el Ecuador, porque Ecuador de alguna manera también tuvo algún tipo de incidencia dentro de lo que está ocurriendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que el pasado 14 de abril, aquí en el Ecuador se armó toda una discusión por una publicación del The New York Times respecto de un documento filtrado en donde Ecuador habría considerado la posibilidad de enviar armamento a Ucrania. Esto fue desmentido por el gobierno ecuatoriano, fue desmentido por el canciller y no se hizo mayor ruido, pero lo publicó el The New York Times. Había reportes filtrados de inteligencia de los Estados Unidos que daban cuenta que el gobierno del presidente Guillermo Lasso sí estudió la posibilidad de enviar armamento a las filas ucranianas en el contexto de la invasión rusa. Está claro que el gobierno sobre este tema, el gobierno ecuatoriano tomó una decisión, y es tomar partido a favor de Ucrania. Por supuesto, Ecuador frente a los países de la OTAN o a los países europeos más cercanos, digamos, tiene una opinión muchísimo más tangencial. Pero es una postura que la asumió el gobierno del presidente Lasso, y por eso generó mucho ruido, sobre todo en la oposición, esta noticia que no fue confirmada de que Ecuador había considerado la posibilidad de enviar armamento a Ucrania. Y hablando precisamente de la posición de América Latina respecto a este conflicto, Lula da Silva, quien está en el G7, se ha planteado como uno de los posibles mediadores en esta guerra. También el presidente Ramaphosa de Sudáfrica, pero sobre todo China, ¿no?, que es quizás quien puede tener más posibilidades de sentar a Rusia en la mesa de diálogo. Sin embargo, un delegado chino estuvo en Kiev esta semana y
fue recibido por Dmytro Kuleba, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que le dijo que su país no estaba dispuesto a plantear ninguna salida pacífica que supusiera la cesión de territorio a Rusia. Entonces, les pregunto, ¿cómo se puede llegar a una mediación en estos momentos y qué actor es el que más posibilidades tiene de lograr una concesión por ambas partes, Enrique? Ojalá tuviera una respuesta para esa pregunta. Yo creo que ahora mismo la situación es poco propicia para un diálogo y lamento no recordar quién dijo esta frase hace no muchos días, pero los dos bandos se ven con capacidad para ganar esta guerra. Y cuando eso pasa, no es muy probable que haya una posibilidad cierta de sentarse en una mesa. Los intentos del enviado chino, que estuvo estos 2 días en la capital ucraniana, no ha trascendido demasiado sobre qué fue de esas reuniones. Sabíamos que iba a seguir de gira por Europa, por varios países de Europa, que iba a estar también en Rusia, pero tampoco hemos conocido demasiado sobre esa visita que, insisto, estaba envuelta en un cierto misterio. De hecho, mientras el enviado chino estuvo en Ucrania, en Kiev, en la capital, los bombardeos rusos no han cesado. De hecho, esta ha sido una semana particularmente intensa en lo que a bombardeos se refiere por parte de Rusia. Yo, la verdad, no tengo muy claro. Sí tengo una certeza, que ahora mismo no estamos particularmente cerca de una solución pacífica, ni que ni siquiera haya una posibilidad cierta de que se sienten en una mesa, al menos de manera pública. Puede ser que a través de otros canales, de canales secundarios o a través de terceros, haya algún tipo de negociación, como ha habido para la salida del cereal, que se mantiene, pero por el momento mi sensación es que eso es muy poco probable y que ambos se están preparando para la posibilidad cada vez más cierta de una ofensiva, aprovechando que llega el buen tiempo y que las condiciones del campo de batalla son más favorables para ambos bandos. Sí, Enrique, y una de las cuestiones que mantiene a ambos bandos muy alejados es la situación en Crimea, ¿no? Precisamente, y Zelensky ha reiterado esta semana su voluntad de recuperar el control sobre la península anexionada unilateralmente por Rusia en 2014. Recordemos, ¿qué cree usted que los aliados occidentales de Ucrania deberían, digamos, incitar a hacer a Kiev respecto a Crimea, que Rusia considera totalmente su territorio ya? Bueno, lo que deban hacer los países occidentales va a estar, en todo caso, cuestionado, o van a tener que poner en una balanza 2 cuestiones. Una, ayudar a Ucrania o dar a Ucrania lo que Ucrania necesita, pero sobre todo en no dar a Rusia, o en dar lo menos posible a Rusia. Porque ya no hay ninguna duda que Rusia es el enemigo de buena parte de Europa, o de Europa. Hasta antes de esta guerra, digamos, había una situación de una especie de calma tensa, pero ya cualquier cosa que se conceda a Rusia puede ser considerada una derrota. Y sobre todo, y aunque esto no lo reconozcan las cancillerías europeas, puede sentar un precedente, porque si Rusia consigue lo que quiere o algo de lo que quiere mediante una invasión, mediante un conflicto armado, ¿quién garantiza que más adelante, en un tiempo el que sea, pueda volver a tomar la misma actitud para cualquier otra cosa, cualquier otra actividad? Porque recordemos que al final Rusia envolvió esta invasión en aquel eufemismo que resultó ser mentira de desnazificar Ucrania, pero en el fondo lo que había era tratar de tomar el control de Ucrania e impedir que Ucrania se implicase en la comunidad internacional en lo que se refería a la Unión Europea y a la OTAN. Y ambas situaciones, ambas circunstancias parecen ahora más cercanas que cuando comenzó esta guerra. Sí, también, sin embargo, cada vez se perfilan, como decíamos, ¿no?, más actores que podrían o que están interesados en mediar una paz entre ambos países enfrentados. Veremos lo que sucede en los próximos días y, como usted decía, Enrique, lo que continúa trascendiendo de esta gira de Liu He, el delegado chino, ¿no?, para negociar con las partes, de la que de momento no hemos conocido gran cosa. Les propongo cambiar de tema nuevamente, porque el pasado miércoles 17 de mayo se conmemoró la Jornada Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Una fecha que nos sirve de marco para hablar de derechos LGBTIQ+ en el continente americano. Y empezamos en Estados Unidos porque precisamente ese día fue el que eligió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para promulgar la ley que prohíbe los procedimientos médicos para menores trans. DeSantis eleva su perfil antiderechos LGBT como imagen ante su esperada candidatura, ¿no?, a las primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2024. Empiezo
estado preguntándole a usted, Fabricio, ¿qué tanto público tiene esta postura tan radical y tan antiderechos en Estados Unidos del 2023? Esa postura yo creo que también hay que, de alguna manera, compararla con lo que está pasando en América Latina. Y, por ejemplo, en mi país, aquí en el Ecuador. El Ecuador ha sido una discusión en los últimos tiempos justamente el papel y la visibilidad de los grupos LGBTI en los diversos temas de la vida pública. Acá hasta hace menos de 30 años había sido considerado un delito la homosexualidad, finalmente fue despenalizada la homosexualidad y hemos ido de alguna manera caminando en función del reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales. Tal vez lo más reciente, hace un par de años, la Corte Constitucional dio paso a la posibilidad del matrimonio igualitario, es decir, el reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Lo que no se ha reconocido hasta el momento es la posibilidad de que esas personas que pudieron haberse unido, la unión de hecho entre personas del mismo sexo, puedan adoptar. Es un tema que sigue siendo materia de la discusión, pero los derechos de la diversidad siguen siendo materia de análisis y de división entre la sociedad. Aquí tenemos una sociedad que en buena parte es una sociedad conservadora, tenemos un presidente que tiene un corte conservador y seguramente de esto se volverá a hablar a propósito de la campaña electoral. Hace poco hubo algunas manifestaciones por parte de la comunidad LGBTI que ha comenzado ya a hablar del mes del orgullo, como le llaman, buscando reivindicaciones a sus derechos. Ecuador todavía está al azar, o sea, si comparamos con lo que ha pasado en países como Argentina y como Uruguay, Ecuador todavía está en el camino, en medio de tropiezos para lograr ese reconocimiento total a las comunidades y a las diversidades. Sí, y Enrique, le pregunto a usted, ¿por qué considera que todavía es objeto de debate una cuestión como que el Estado garantice los derechos de todos sus ciudadanos, incluido de las personas LGBT? Sí, es una buena pregunta y es una pregunta retórica más bien, pero la verdad es que no se puede entender que en pleno siglo XXI siga que haber reclamando los derechos para la comunidad LGTBI. Es algo que no se puede entender. Puede haber debate sobre muchas cosas, pero y eso creo que es una marea que ya se está extendiendo por todo el mundo y en que España, por ejemplo, ha sido pionera. Ha aprobado hace poco una ley trans y fue uno de los primeros países del mundo en aprobar una ley de matrimonio homosexual que también permite la adopción, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el socialista Rodríguez Zapatero. Quiero decir que esa marea poco a poco va calando y va llegando a estas sociedades que son aparentemente más conservadoras, pero bien es cierto, o si bien es cierto que eso se está produciendo, que hay cada vez una extensión mayor de esos derechos y de que entren en la agenda política, sin embargo, eso no nos debe hacer perder de vista que personajes como Ron DeSantis o gobiernos como aquí en Europa el de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán, son gobiernos que están apostando firmemente, pues si bien por no restringir derechos, si bien por acotarlos o de alguna manera no ampliarlos. Y eso es ciertamente peligroso. Pero yo creo que socialmente hay una percepción cada vez más extendida de hacer normal lo que es normal. Esa era una frase que decía un político español y en realidad esas personas no pueden estar privadas de derechos. Los ciudadanos no pueden estar privados de derechos con motivos de su orientación sexual. Eso cada vez es menos entendible en sociedades avanzadas y democráticas en el siglo XXI y creo que con el tiempo eso irá siendo absolutamente insoslayable para cualquier gobierno que se precie de ser un gobierno democrático. Y Fabricio, para volver a América Latina, según el informe Derechos LGBT en América Latina y el Caribe, una lucha inacabada de Andrés Suárez de septiembre de 2022, publicada en Every, entre 2014 y 2020, más de 3.500 personas fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género en la región. ¿Qué considera que se debe hacer y qué discursos obstaculizan, qué discursos de odio obstaculizan aquí en América Latina que se acabe con esta agresión y con esta violencia? Me parece que mientras desde la clase política, desde la clase gobernante, la clase dirigente, no se entienda que esta es una discusión de derechos, independientemente de las convicciones
religiosas, morales, como le llaman, o éticas que puedan tener, no se comprenda que esa es una discusión de derechos, lamentablemente vamos a seguir teniendo esta panorámica que acaba usted de señalar con estas estadísticas. Yo en esas estadísticas sí separo al Ecuador. En el Ecuador hay un fenómeno todavía muchísimo más grave que tiene que ver con los femicidios, y esas estadísticas son fortísimas, es decir, mujeres asesinadas en muchos de los casos por sus parejas. No ocurre lo mismo con miembros de la comunidad LGBTI, es decir, no le podemos poner en el mismo tramo. A mí me parece que el discurso oficial y el discurso de la clase política tiene que evolucionar y entender que este es un tema de derechos por encima de sus propias convicciones. Solamente en ese momento, acompañado de una verdadera política pública que se puede entender ese tema, las cosas, creo yo, podrían cambiar. Bueno, les propongo cerrar esta emisión con otro tema de género, y se ha desatado la polémica esta semana precisamente porque el actor Johnny Depp protagoniza la película que abrió el Festival de Cine de Cannes, la película llamada Jeanne du Barry. El actor protagonizó, recordemos, un juicio mediatizado a nivel mundial contra su expareja Amber Heard, y Depp recibió, sin embargo, una ovación en la sala de proyecciones en Cannes y respondió a la prensa que no necesita Hollywood en relación a las personas que ya no lo quieren ver en la industria estadounidense, y que los que se obsesionan con su vida son los que tienen el problema. Les pregunto primero a uno y después al otro. Empezamos por usted, Enrique. ¿Qué opinan de esta aparición? Bueno, este es seguramente el asunto de mayor trascendencia que ha sufrido la industria audiovisual y el mundo del cine en particular. No solo el caso de Johnny Depp, sino todos los casos que afectan a ese tipo de circunstancias, con el Me Too, etcétera, etcétera, en los últimos años, podríamos decir. Yo la verdad no tengo una opinión clara al respecto, no tengo una opinión formada al respecto. En el caso, en otros puede ser que los tenga, pero en este no tanto. Me parece que las circunstancias o lo que se cuenta sobre esa relación era de una relación tóxica y complicada, pero al no haber tenido por el momento Johnny Depp reproche penal, o no me consta que lo haya tenido, ciertamente es complicado. Y luego volvemos a un debate que es un debate que es inacabable y que no nace con el mundo del cine, y es la separación entre la obra y el artista. ¿Pueden personas viles ser grandes artistas y generar una producción artística estimable? No digo que sea Johnny Depp una persona vil, pero quiero decir, ese es un debate que está siempre y que evidentemente está en este Festival de Cannes, que es un festival que, más allá de Johnny Depp, tiene un plantel de estrellas invitadas absolutamente estratosférico, como pocas veces se había visto, pero evidentemente el inicio de este festival, si bien la primera mitad del festival la están ocupando otros actores, el inicio evidentemente lo ha captado el propio Johnny Depp. Fabricio, rápidamente, su opinión. Yo creo que un espacio mejor no lo podía encontrar Johnny Depp para su desaparición. Yo debo decir que en algún momento ha sido uno de mis actores favoritos. Yo soy seguidor de la saga de Piratas del Caribe, por ejemplo, y se lo extraña Johnny Depp, ¿no? Yo creo que este puede ser el inicio de una suerte de reivindicación luego de este conflicto público de carácter inclusive penal que él enfrentó, y esta relación tan tempestuosa con su pareja. Veamos si le alcanza esto para volver. Hollywood ha dado muestras, y el cine ha dado muestras, que hay artistas caídos que luego regresan. Veamos si es el caso de Johnny Depp. Bueno, veremos. Y les pregunto, para finalizar, ¿en qué van a tener el ojo puesto la próxima semana? Recordemos que este fin de semana la atención internacional va a estar muy centrada en el G7, en Hiroshima, Japón. Ustedes particularmente, ¿en qué van a tener en sus tinteros? Enrique. Pues evidentemente lo que siga pasando en Ucrania, la situación entre Israel y Palestina ha sido este pasado viernes un nuevo viernes de tensión, y lo que está pasando, lo que pueda pasar el fin de semana en Italia, que ha tenido unas inundaciones muy importantes esta semana pasada en la zona norte del país. Está previsto que este fin de semana vuelva a llover en una zona donde los ríos ya están por encima del caudal habitual, y la posibilidad de que se produzcan lluvias y de que vuelva a producirse inundaciones, y esperemos que no víctimas mortales, pues es uno de los temas que hemos tratado esta semana pasada y que seguramente seguirá en la que viene. Sí, muy preocupante la situación climática en el sur de Europa. Y Fabricio, usted. Igual, la siguiente semana será la segunda semana después de que el presidente de la República del Ecuador disolviera la Asamblea Nacional.
hay que estar expectantes de los posibles nuevos decretos en materia económica. Se habla también de la posibilidad de cambios en su gabinete de ministros. Ha recibido el apoyo internacional generado por parte de algunos países. El embajador de Estados Unidos emitió justamente hace pocos días, un par de días, un comunicado a través del cual la Casa Blanca respaldaba al gobierno del presidente Lasso. Por otra parte, la próxima semana, el día 24 de mayo, se generará la convocatoria a las elecciones anticipadas de presidente y de Asamblea Nacional para el próximo 20 de agosto. Y un detalle adicional, el 24 de mayo es un día de fiesta nacional en el Ecuador. Se celebra un nuevo aniversario de la batalla del Pichincha, del 24 de mayo de 1822, y generalmente el 24 de mayo es la fecha en la que el presidente de la República brinda su informe a la nación, porque cumplirá 2 años Guillermo Lasso en el poder. Ese informe lo debía presentar ante la Asamblea Nacional. No hay asamblea y lo va a presentar en un sector, en una zona pública, en un parque acá en la capital de los ecuatorianos. Así estará marcada la próxima semana justamente aquí en el Ecuador. Fabricio, pues estaremos muy atentos a sus notas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en France 24. No hay de qué, un saludo. Gracias. Enrique, muchísimas gracias a usted también por haber compartido su tiempo y su análisis aquí con nosotros. Gracias, ha sido un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Recuerden que pueden seguir con toda esta y más información en France 24 y france24.com.